un año y medio atrás aproximadamente, cuando nosotros nos vamos a México por primera vez, a decir, che, muchachos, nos tenemos que ir a México por primera vez, nos vamos a México, nos juntamos con el fabricante, estaban todas las máquinas, los prototipos que se estaban empezando a hacer y demás, y en medio de todo eso teníamos una feria muy importante, la feria NACS, que se hace todos los años en Las Vegas. Vale. ¿Bien? Estábamos en México, teníamos que armar un prototipo para mandarlo a la feria, para exponerlo en la feria. Teníamos unas semanas, armamos el prototipo, salió todo perfecto, teníamos la máquina que mandar, listo. Agarra a Santi y me dice, ocupate vos de esto, yo estoy con quilombo y demás, ocupate vos de que llegue la máquina a Las Vegas. Listo, perfecto. Vengo y le digo, che, Santi, olvídate, listo. Ya saqué con una empresa, no vamos a decirla para no mandarlos al muere. Un courier. Un courier, exactamente. La mandamos por avión a Las Vegas. En 3 días te llega la máquina, nos llega 5 días antes, después viajamos nosotros, la recibimos, todo perfecto. Cuando le digo el nombre del courier a Santi, me dice, olvídate. Me pasó en España, en Europa, con este mismo courier, que la mandamos por avión, nos perdieron la máquina, no sabíamos dónde estaba la máquina, tuvimos que manejar no sé cuántos kilómetros, si no mal no recuerdo, de España a Alemania a buscar la máquina. Una locura. Santi le hizo la cruz, me dice, nunca más la mandás, no la vas a mandar con ese. Que no, Santi, que en avión, que qué sé yo, no vamos a pagar. Me dice, te vas manejando. Nosotros teníamos la posibilidad de mandarla a Laredo, que es la frontera con Estados Unidos, Laredo y Nuevo Laredo. Nuevo Laredo es en México, ¿no? El fabricante nos la mandaba ahí con su equipo logístico, pero después hasta Las Vegas no había forma. Andate a Nuevo Laredo, te cargas la máquina en un camión y la llevas a Las Vegas. Vos estás en pedo, le digo. ¿Qué voy a manejar 20 horas, 24 horas con la máquina? Me afanan, olvidate. Vos estás loco. Yo la meto en un avión y ya amanece allí. Boludo. Hacé lo que quieras, me dice, pero que la máquina llegue. Olvídate. Vale. Chao, vamos con el avión. Mirá si me voy a ir a viajar. Tranquilo. Mirá si me voy a manejar 27 horas hasta... No, una locura, no conozco, me roban. Olvídate. Listo. UPS, avión, cerré, me mandaron la cotización, le pagué, todo perfecto. A los 5 días me meto a ver el seguimiento, que me llega una alarma. La máquina se encuentra en el estado de no sé dónde, trabada, llega 7 días después de la feria. En camión. Digo, no lo puedo creer. Este me cuelga de los dos, como decimos. Este me cuelga del cogote. Agarro, le tengo que decir a Santi. Sí, che, mirá, sí. Por el tamaño, cuando le pusieron el pallet a la máquina, no entraba en el avión. Ellos decidieron por su cuenta mandarla en camión. Y no nos avisaron nunca. Claro, el camión tardaba 10 días. No llegábamos nunca a la feria. Le digo, che, mirá, pasó esto. La máquina está en camino. Llamé para ver si la podíamos interceptar en un área. No hay posibilidad, el camino se puede abrir, hay con un montón de cosas, no podés, tenés que esperar a que llegue. Le digo, vamos a tener que mandar otra máquina. Me puteó en arameo, como decimos nosotros, en todos los idiomas posibles del mundo. Dije, sí, tengo que asumir esta cagada, me lo habías avisado, no te escuché. Me dijo, solucionalo, hijo de puta. Como sea, pero solucionámelo. Conseguí otra máquina. La metiste en un camión, 27 horas conduciendo, ¿no? Al final tuviste que ir... Peor. Conseguimos una máquina, la mandamos a Nuevo Laredo, viajé a Nuevo Laredo, tenía que ver cómo cruzaba la frontera sin que me digan qué es esto que traes acá, queda retenida acá. Toda una locura. Me fui a Nuevo Laredo, yo solo, sin conocer nada. Me pasaron un contacto, yo preguntando a los taxis quién me podía subir la máquina a un taxi para cruzar la frontera en taxi sin que me digan nada. Claro, un tipo te ve, te dice, este tipo está loco, mirá si lo voy a cruzar con una máquina. Al final, hablando con no sé quién, me fueron a buscar a Nuevo Laredo, cargamos la máquina, la desarmamos. En ese momento se desarmaba en 2 partes. Desarmamos la máquina en 2 partes, yo ajustando tornillos, conectando los cables. Una locura, cagado de calor en Nuevo Laredo, 40 grados de calor. Cruzamos la frontera a Nuevo Laredo. Nada, no nos dijeron nada. Yo haciéndome amigo del policía, en la aduana, una locura. De esta tenemos bastante, ¿viste? Como decía vos, el chamullo de los argentinos en algunos momentos sirve. Pasamos la máquina en Nuevo Laredo, agarré, contraté a un camión que le dije, ¿cuánto me tardaste? Pago lo que sea, pero en 2 días tiene que estar en Las Vegas. Sí, llamando, este no, el otro no, qué sé yo. Conseguimos a uno al final, de pedo, 2 días antes, mandamos la máquina, la subimos. La máquina llegaba el día de la feria. El mismo día. El mismo día de la feria, que ya no se podían entrar máquinas, porque todo lo de la feria que entras lo tenés que hacer antes. Pues después poner alfombra, ¿viste? Nada. Olvídate, yo la voy a entrar igual, le dije. Llega la máquina a las 10 de la mañana el día de la feria. Llegó la máquina, me fui a buscarla afuera,
conseguimos un carrito, la gente no nos quería dejar pasar para no estropear las alfombras con el La carrito. moqueta. Flaco, esto lo voy a meter como sea, le digo. En brazos lo meto. En brazos lo meto. La cargamos, la metimos, la enchufamos. Espectacular la feria. Qué bien, ¿no? Pero lo que sudé, yo no te puedo explicar. Y Santiago desde entonces te tiene un cariño especial. Santiago desde entonces se ganó un poco de cariño. Me dio al principio, me quería cagar a trompada. Se ganó un poco de cariño y nunca más usamos ese curry.